¿Cómo dejar el pecado más difícil de dejar? ¿Cuál es ese pecado que, aunque estamos en Dios, nos cuesta dejar o decir no? ¿Cuál es el tipo de pecado que nos resulta más difícil de abandonar? A continuación mencionaré el pecado que generalmente tiene más fuerza en nosotros, el que más nos cuesta dejar, el que más nos es difícil y el que muchas veces sentimos que no podemos frente a él. También mencionaré 10 cosas que nos ayudarán a abandonarlo. Así que, mi querido hermano, bienvenido. Dios te bendiga grandemente. 2 cosas dice la Biblia acerca de los que pecan. Algunos pecan siendo esclavos del pecado y otros habiendo nacido de nuevo y hechos hijos de Dios que, aunque libres del pecado, libran una importante batalla con el viejo hombre que está viciado de deseos engañosos. Efesios 4:22 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido según los deseos engañosos. Esto significa que durante mucho tiempo, después de haber creído, recibido a Cristo, nacido de nuevo convertido, seguimos siendo seducidos y atraídos por la vieja vida y por los pecados que cometimos anteriormente. Aún habiendo conocido a Dios, los malos deseos no desaparecen de nosotros, pero sí dejan de gobernarnos mientras estamos ahora en Cristo. Ahora bien, no solo hay un hombre viejo, sino también un hombre nuevo que ama el bien, obedece a Dios y se deleita en guardar su palabra. Romanos capítulo 6, versículo 12 al 14 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis sus concupiscencias, ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Todo verdadero hijo de Dios experimenta en su interior una lucha entre el bien y el mal. Por un lado, nuestro viejo hombre, y por otro lado, el Espíritu de Dios. El consejo de Dios es claro: elige lo espiritual y déjate guiar por el Espíritu Santo y no satisfaga los deseos de la carne. Gálatas 5, 16 al 17 dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, de modo que no hacéis lo que queréis. La lucha está latente y el conflicto es real. Estamos bien y de repente aparecen malos deseos, recuerdos del pasado y tentaciones se instalan cerca de nosotros y en muchas de ellas caemos. Hay pecados a los que fácilmente decimos que no, pero hay otros a los que fácilmente decimos que sí. Así que la pregunta es, ¿cuál es ese pecado que, aunque estamos en Dios, nos cuesta dejar o decir no? ¿Cuál es el tipo de pecado que nos resulta más difícil abandonar? A continuación, mencionaré el pecado que generalmente tiene más fuerza en nosotros, el que más nos cuesta salir, el que más nos cuesta y el que muchas veces sentimos que no podemos afrontarlo. Al final también te mencionaré cómo dejar este pecado. El pecado que a la mayoría le cuesta dejar es el pecado sexual. Dios sabe que esto es así y por eso lo menciona frecuentemente en su palabra y da muchas advertencias contra ello. Dentro del pecado sexual tenemos una gran variedad y la Biblia menciona los siguientes. Gálatas capítulo 5 menciona la fornicación, el adulterio, la inmundicia, las lascivias y las orgías. Siendo todos estos deseos y actividades sexuales desbordantes e ilícitos, Judas 1:7 menciona vicios que van contra la naturaleza. También Romanos 1:26 al 27, Mateo 5:28 menciona mirar a una mujer para codiciarla. 1 Corintios 6:9 dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres heredarán el reino de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 5 dice que ningún fornicario inmundo heredará el reino de Cristo. Hebreos 13:4 dice que el fornicario y el adúltero serán juzgados por Dios. Levítico 18 condena el incesto, acostarse con animales y otros pecados sexuales allí mencionados. El término griego para fornicación es porneia y es muy amplio y abarca todo tipo de relaciones sexuales ilícitas y también el uso indebido de los órganos sexuales. Entre los pecados sexuales también hay que mencionar la pornografía, el cibersexo,
que engloba todo tipo de interacción sexual a través de Internet. Sexo telefónico, que consiste en mantener conversaciones inapropiadas sobre sexo o enviar mensajes explícitos por teléfono. El sexting, que se refiere a la práctica de enviar imágenes eróticas o mensajes de claro contenido sexual a través de dispositivos electrónicos. Si en tu vida sexual pasada tuviste una sexualidad desordenada, desbordante y deliberada, lo más probable es que te enfrentes a continuas tentaciones de carácter sexual. El pecado sexual muchas veces es difícil de abandonar, ya que tiene que ver con el placer y la satisfacción de los deseos. ¿Por qué nos resulta tan difícil abandonar los pecados sexuales? Una de las principales razones es porque no hemos aprendido de Dios en qué consiste la sexualidad. Quien creó la sexualidad también tiene derecho a ponerle límites, y la Biblia es clara en las pautas. Cuando Dios creó al primer hombre, Adán, y lo trajo a la primera mujer, Eva los unió en matrimonio, Génesis 1:31 y 2:18. En este momento Dios introdujo la sexualidad y estableció los límites para su expresión. Dios creó una unión entre marido y mujer, a la que llamó una sola carne, Génesis 2:24, Mateo 19:6, Efesios 5:31. Luego definió cualquier actividad sexual fuera de la relación marido-mujer como una violación de su don. Aquí entran todos los pecados sexuales ya mencionados. Hay un gran poder unificador en la unión sexual. Dios lo diseñó no solo para involucrar cuerpos, sino también corazones y vida. La relación sexual fue diseñada para consumar la unión de por vida entre un hombre y una mujer. Dios diseñó los cuerpos de hombres y mujeres de manera diferente para que pudieran unirse en un acto de intimidad física que los una para toda la vida. Marcos capítulo 10, versículo 8, y les permita procrear. El sexo es un regalo de Dios para el hombre y la mujer que hace que su relación sea única dentro de todas las demás relaciones. Cuando utilizamos la sexualidad para entretenernos o satisfacer la lujuria, restamos importancia a la belleza de este poderoso regalo y desafiamos a quien lo diseñó. Nuestra desobediencia sexual ha producido un mundo que se tambalea bajo el peso de las enfermedades, el aborto, la perversión, el abuso infantil, la adicción y la explotación sexual. Cuando se abusa de la sexualidad es mortal. Trae pobreza y deterioro de la sociedad. El pecado sexual comienza con la tentación, como todo pecado. Cuando nos negamos a conocer los límites de Dios, permitimos que la lujuria determine nuestras decisiones. Y la lujuria nunca nos lleva a la dirección correcta. Santiago 1:13 al 15 dice: cuando alguno sea tentado, no digas que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de haber concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez consumado, da origen a la muerte. ¿Qué puedo hacer para salir victorioso de los pecados sexuales? Aquí te dejo 10 consejos que sé que te ayudarán muchísimo. Número 1, lo primero es que debes reconocer tu pecado si has caído. Hablar con Dios y reconocerlo. Luego alejarte lo más posible de aquello en lo que pecaste. Proverbios 28:13 dice: el que cubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Número 2, camine con una persona que no vive en oscuridad moral. Romanos 13:13 dice: caminemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y en contiendas y envidias. Número 3, dar muerte definitiva a todo pecado sexual, separándose definitivamente de él. Es el mandato de Dios, y la mejor manera de hacerlo es no alimentando ningún deseo sexual pecaminoso en tu mente o en tu cuerpo. Colosenses 3:5 dice: haced morir pueblo terrenal que hay en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Número 4, seguir el ejemplo de Cristo e imitarlo como alguien puro en todo. 1 Pedro 2:22 dice: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Número 5, considera todo el tiempo que viviste entregándote a pecados sexuales como tiempo suficiente y ahora vive una nueva vida. 1 Pedro 4:2 al 3 dice: no vivir el tiempo que quede en la carne, según las concupiscencias de los hombres, sino según la voluntad de Dios. Basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en concupiscencias, borracheras, disipación,
e idolatrías abominables. Número 6. Comprométete a no caminar como aquellos que no conocen a Dios. 1 Tesalonicenses 4:4-5 dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia mujer en santidad y honra, no en pasión lujuriosa, como los gentiles que no conocen a Dios. Número 7. La voluntad de Dios es que os alejéis de todo pecado sexual. 1 Tesalonicenses 4:3 dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os alejéis de la fornicación. Número 8. Dios no nos ha llamado a vivir en pecados sexuales. 1 Tesalonicenses 4:7 dice, porque no nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Número 9. Convéncete de que no te conviene andar en pecados sexuales. Efesios 5:3 dice, pero la fornicación y toda inmundicia o avaricia ni siquiera se nombra entre vosotros, como conviene a los santos. Y número 10. Preséntate y presenta tus miembros para lo que agrada a Dios. Romanos 6:19 dice, hablo como humano a causa de vuestra humana debilidad, que así como presentáis vuestros miembros a la iniquidad para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así presentad ahora vuestros miembros a la santificación para servir a la justicia. ¿Y tú? ¿Cuál crees que es el pecado que más te ha costado abandonar? No importa cuál sea el pecado. Dios quiere que vivamos en pureza e imitemos su santidad. Él nos ha dado su espíritu para darnos el poder que necesitamos ante cualquier lucha que tengamos contra el pecado. Vivamos la palabra de Dios y estemos siempre en oración. Hagamos de la comunión con Dios un hábito y no nos faltarán las fuerzas para decirle no al pecado. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje ha sido edificante para tu vida, te invito a que lo compartas con tus hermanos y amigos de la congregación. Además, no olvides dejarnos tus opiniones acerca de estos temas tan importantes. Soy Samuel Pacheco. Recuerda que Cristo te ama y que Cristo pronto viene. ¡Bendiciones!